Es un gusto saludarles, deseándoles lo mejor de la vida y desde ya dándoles bienvenida a este su espacio, Cápsulas del Reino. Les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Muy bien, amados, día más de vida, día más de gozo, una vez más por acá con ustedes. Hoy vamos a darle continuidad al tema que hemos titulado La abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Hoy vamos a cubrir la cápsula número 2 y para ello, para que ganemos el máximo del tiempo, vamos a las Escrituras, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 15. Es allí donde estamos estableciendo este análisis, este estudio. Dice así las Escrituras: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Muy bien, en la cápsula pasada quedamos en el detalle de las guerras que se estuvieron efectuando sobre dos países. Daniel los llama el rey del norte y el rey del sur, o sea, los dos generales que quedaron con más fuerza de los cuatro que quedaron de la muerte de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, quien fuese el emperador del Imperio Griego, en los días del Imperio Griego. Ahora estos dos reyes se hacen de más fuerza. Egipto, el reino se va hacia Egipto y hacia Asiria. Hablábamos de que fueron años de guerra, no vamos a enumerar el tiempo, no es el tema. Lo cierto, para hacerlo, digamos, más corto y menos tediosa la historia, lo cierto que una de estas guerras, siempre en todas las incursiones, debo aclararlo, en todas las incursiones militares que se llevaban a cabo de un lado o del otro, es decir, de parte de Egipto o de parte de Asiria, necesariamente, obligatoriamente tenían que pasar por Israel, porque Israel, la nación, estaba en medio de estos dos países. En una de esas incursiones, Asiria, haciéndose de un ejército poderoso, comandado por un general a quien Daniel no da buenas características, sino todo lo contrario, un ser despreciable, este pasa y cuando entra en la guerra con Egipto, una vez más, en todas esas incursiones militares, de regreso, se dice que pasa por Israel. Muchos historiadores creen de que Israel celebraba en ese momento lo que era la fiesta de la expiación, el día de la expiación, la fiesta más solemne y más importante en el calendario judío. Ahora, este entra con su ejército, entra a la ciudad de Jerusalén, entra al templo, se hace pues de todo lo que necesitaba para entrar, matan incluso sacerdotes y levitas, y se dice que este rey o este general, este líder asirio, tomó un cerdo, un cochino, un chencho, un marrano, no sé cómo le dirán en tu país, lo presentó y lo sacrificó en el lugar santísimo del templo en Jerusalén. Esto fue un hecho bastante despreciable y a esto fue a lo que Cristo remitió a sus audiencias en Mateo, que hicieran memoria, que entendieran qué fue lo que pasó de la abominación que habló Daniel. Fue una abominación desoladora, abominación por cuanto uno de los animales en las listas de animales de alimento más despreciable, más abominable, más nauseabundo, era el cerdo. Incluía el perro, incluía otros animales más, no vamos a caer en ello, pero el cerdo era un
animal abominable y presentar un cerdo en el lugar santísimo como sacrificio en manos de un gentil despreciable, porque era un individuo que pertenecía a otra nación, no era de nacionalidad ni siquiera judía, pues era una abominación total y absoluta, con todas sus características. Ahora bien, esto es a lo que Jesús hace referencia cuando remite a las audiencias en Mateo capítulo 24 a Daniel. Era para que estas audiencias, específicamente hablando sus discípulos, que eran quienes estaban prestando atención y eran a quien Cristo les estaba respondiendo a sus preguntas, ellos entendieron perfectamente, cabalmente, la respuesta que Cristo les estaba dando. Ahora fíjate, ellos como judíos entendían esto perfectamente. Marcos hace el mismo registro. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, pero el registro que hace Lucas, algunos dicen que estuvo presente cuando Jesús hacía estas declaraciones, estas afirmaciones o estas advertencias proféticas. Otros dicen que Lucas lo que hizo fue recopilar información de Pedro y de otros. En fin, como haya sido, lo cierto es que Lucas, como griego, es decir, gentil, sin nacionalidad judía, con una cultura occidental, por supuesto que nos da un panorama más entendible, un panorama que se hace global, se hace universal para su entendimiento. Lucas no registra lo mismo que Mateo y Marcos, cuando dicen, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, Lucas no lo registra así. Lucas más bien lo dice con un entendimiento, repito, generalizado, global o universal, en un lenguaje universal. Lucas dice, por tanto, cuando veáis a Jerusalén rodeada por los ejércitos, sabed que su hora ha llegado. Ahora, es bueno colocarle la lupa a esta declaración en paralelo con el registro que hace Mateo y hace Marcos, porque se está hablando de lo mismo, repito. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que hay que entender primero el lugar santo al que Jesús se refiere. Es muy importante, al que Jesús remite. Para el judío, el lugar santo comenzaba con la ciudad de Jerusalén, con todo el perímetro geográfico de la ciudad de Jerusalén, por cuanto Jerusalén era considerada la ciudad santa. Entonces, podemos comenzar por allí, que era un lugar santo. Y una abominación justamente era aquello que era considerado inmundo, que era considerado despreciable dentro de la cultura judía, y que esto despreciable o inmundo tocase una geografía santa, un lugar declarado santo, erigido, dedicado para Dios, como santo, separado para Dios, pues es lo que se consideraba una abominación. Ahora, fíjate que Lucas nos dice, por tanto, cuando veáis a Jerusalén sitiada por los ejércitos, lo que debemos considerar, número uno, es que dentro del espectro de lo que es una abominación, o de lo que fue una abominación para el pueblo judío, entran, por ejemplo, animales, entran hechos, o vamos a decirlo así, prácticas espirituales como la idolatría. Un idólatra es un ser abominable, llámese judío o no. Un ídolo, una imagen construida, ya sea de madera, de yeso, de metal, eso era abominable. Era abominable porque la adoración, la inclinación
la veneración hacia una imagen, el colocarse de rodilla y confiar en una de estas imágenes, era como sustituir al único Dios y sabio creador del universo por una imagen hecha por mano de hombre. La idolatría básicamente tiene que ver, según el texto hebreo y griego, con todo aquello que ocupa el primer lugar en el corazón de Dios. Pero dentro de la cultura judía, los ídolos eran considerados como una abominación. Y cuando hablamos de ídolos, hablamos de imágenes inanimadas, inamovibles, imágenes como esculturas, etcétera, que eran motivo o objeto de adoración y de alabanza. Pero también se consideraban abominables, inmundos, a toda aquella persona que no tenía nacionalidad judía. A eso también se llamó abominación o abominable. ¿Ok? Ahora fíjate, observa que Cristo nos remite a Daniel, y Daniel obviamente nos habla, establece que la abominación desoladora puesta en el lugar santo fue el sacrificio que presentó este líder gentil, este general o este líder militar perteneciente a otra nación como lo fue Asiria, presentar o sacrificar un animal también abominable e inmundo como fue el cerdo. También se consideró o es a lo que realmente Cristo remite, porque es lo que Daniel llama abominación desoladora. Ahora, es a lo que Cristo, y es el registro que recoge Mateo y Marcos. Ahora fíjate, cuando Lucas nos habla de las mismas declaraciones, registra el mismo hecho que registra Mateo, repito, y registra Marcos. Judas lo habla desde una perspectiva más generalizada. ¿Por qué? Porque Judas habla de los ejércitos extranjeros pisoteando la tierra de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué Lucas registra este hecho? ¿Y por qué Marcos y Mateo hablan específicamente de lo que Daniel llamó abominación desoladora, como fue el sacrificio de este animal inmundo en el lugar santísimo? Bueno, porque no hay ninguna contradicción en el asunto. Lo que está ocurriendo es que Lucas registra la abominación partiendo desde Jerusalén. ¿Ok? Partiendo desde Jerusalén, número uno, y número dos, considerando a quien era el desolador. Porque recuerda que era la abominación desoladora. Y desolar tiene que ver con arruinar, tiene que ver con destruir, tiene que ver con amedrentar, aterrar. Y eso fue lo que hizo Antíoco Epífanes, el rey asirio, con su ejército en Jerusalén en aquellos días de las guerras entre Egipto y Asiria. Eso fue lo que hizo. Ahora, finalmente la abominación se consuma en su totalidad es con el sacrificio de este animal. Ahora, lo que ocurre para poder entender y saber si esto ocurrió igual o no, tenemos que observar la historia ocurrida en el año 70 después de Cristo. Una guerra que comenzó desde el año 67 después de Cristo aproximadamente y terminó alrededor del año 70. Casi 3 años y medio de guerra se llevó a cabo, donde el Imperio Romano, confabulado de 10 naciones y sus ejércitos, sitian la ciudad de Jerusalén, comienzan a matar judíos, a degollar o decapitar judíos,
hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niños. De día se dice de que era un bache de sangre, un río de sangre aproximadamente como del espesor o el grueso del freno de un caballo. Tú te imaginas un caballo tirado en el piso, echado por tierra. A esa altura del freno era la altura o el espesor de la sangre que corría sobre las calles de Jerusalén, producto de la matanza que había de judíos durante esa guerra del año 70 después de Cristo. Luego en las noches, Jerusalén ardía en llamas, y estos soldados romanos derribaban todo, destruían todo el ornato de la ciudad. Finalmente llegan al templo y cumplen la profecía que Cristo declarase de que no quedaría piedra sobre piedra. Echan por tierra el templo, destruyen el templo, penetran al lugar santísimo del templo, y se dice que el general Tito colocó la imagen, la insignia del Imperio Romano, como lo fue un águila. Fue un águila, fue la imagen o el signo del Imperio Romano. Así ocurrió, exactamente así ocurrió. Exactamente así ocurrió. Ahora fíjate, la abominación comenzó con la sitiada de Jerusalén. Cuando ellos entendieron que los ejércitos extranjeros, el ejército o los ejércitos de la bestia, como lo describe Apocalipsis, que no era otra cosa más que el Imperio Romano, sitiaron a Jerusalén, y ellos sabían de que la abominación comenzaba, pero terminaba, repito, con el sacrificio, con la profanación del santuario, es decir, cuando Roma penetra el lugar santísimo y coloca la imagen que es símbolo del Imperio Romano, se dice que era un águila, pues allí pues terminó de consumarse lo que se conoció como la abominación desoladora. Todo esto, amado amigo o amada amiga que me escuchas, quizás es primera vez que entras a este canal y no es por casualidad, sino por causa que estás escuchando esto. En el año 70 después de Cristo, con este hecho, con este acontecimiento, con esta sitiada de Jerusalén y el derribe, el que la ciudad fuese destruida juntamente con el templo, fue la señal inequívoca de que la ley había llegado a su final. El pacto judío, el pacto mosaico, el ayón mosaico, el ayón judío, repito, llegó a su final en el año 70 después de Cristo, y esto lo narra, lo establece, lo reseña la historia universal muy bien, con muchos detalles. Incluso hay literaturas de esa época que aún se conservan y permanecen en muchas librerías. Yo te recomendaría que compraras, por ejemplo, La guerra de los judíos, por el historiador Flavio Josefo, un historiador judío, un general judío que fue o recibió inmunidad por parte de Roma. Roma le dio inmunidad, y a este judío le tocó, fue a uno de los que le tocó escribir la triste historia del pueblo judío en esa época, en esa fecha tan digamos, triste, cuando acaba no solamente el templo, el colosal templo judío y la gran ciudad, sino que acaba también el pacto de la ley, el pacto mosaico. Terminan todos los beneficios de un pueblo y terminan siendo destruido el pueblo. Aproximadamente 1.200.000 judíos fueron asesinados en ese tiempo. De manera que estamos hablando de una señal que fue la abominación desoladora, tan importante que
mostró al mundo, mostró a los entendidos, a la iglesia del primer siglo, que ya la ley como pacto había terminado, había sido consumado y se dio paso a una nueva época, a una nueva era, a una nueva administración, como lo es la plenitud de Dios, activa, dinámica y accionando en el hombre, con el hombre y a través del hombre, ahora mismo en todos los seres humanos que hacemos vida en el planeta. A partir del año 70, esto es una realidad para el mundo. Así que el tiempo que nos queda, mientras tengamos vida en este cuerpo, el tiempo que nos queda es para disfrutar, para vivir, para gozarnos, para ser felices, para añadir cada día más felicidad a nuestro ser, a nuestras vidas, porque para eso hemos nacido. Con esto pues concluimos con este tema y el tiempo que me queda es para despedirme y desearles que continúen teniendo un bendecido y glorioso día. Será hasta la próxima.